Hola compañeros, saludos. Mi nombre es Carlos Sanguino. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Este video es referente a la materia Estadística Inferencial 1, Unidad 2 del grupo tercero Y, con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 222109. En el tercer semestre vamos a estar tocando temas sobre estadística para describir, explorar y comparar datos, medidas de tendencia central. Primero vamos a dar una breve introducción sobre medidas de tendencia central, lo que son las definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividiendo el total entre números de datos. Media aritmética también se le conoce como el promedio. Y la mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Eh, la moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja. En el conjunto original de datos, este se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo 1. Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro que se tomó y esto fueron 25 muestras en cada día durante 20 días del mes. Es decir, son 500 muestras en total y vamos a obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Para eso necesitamos abrir el documento de Minitab y aquí nos estará enseñando lo que son 500 datos. Fueron 25 medidas en 20 días y lo tenemos ya cargados en este documento de Minitab. Si nos deslizamos hacia abajo, podemos ver que tenemos 500 datos. Son los 500 datos, perfecto. Entonces necesitamos obtener la media y la mediana. ¿Cómo lo vamos a obtener? Hay dos formas para poder obtenerlo. Uno es con solo datos y la otra es de manera gráfica. Vamos a ir por la primera opción, que es obteniendo solo los datos. Para obtener los datos le damos un clic en el menú en la parte de arriba donde dice estadísticas. Nos vamos a estadísticas básicas, Basic Statistics, y después vamos a seleccionar la opción Display Descriptive Statistics, eh, mostrar estadística descriptiva. ¿Qué es lo que queremos observar en esta estadística descriptiva? Vamos a seleccionar el diámetro, que es lo que nos están pidiendo. Abajo tenemos un menú y nos enseña en el menú el tipo de estadísticas que buscamos. Vamos a seleccionar un clic. Como podemos ver, ya está seleccionado la opción de la media, que es el mean, el estándar de la mediana, la desviación estándar y nos están pidiendo la mediana. Aquí nos está enseñando el mínimo, el máximo. Vamos a seleccionar, aquí está la mediana, primer cuartil, tercer cuartil. Vamos a seleccionar la moda y el rango. Ok, vamos a presionar OK y nuevamente OK. Entonces nos está cargando esta información. Esta es información de datos. Como podemos ver en la estadística, aquí nos está dando el número de datos que estamos teniendo en cuenta, que son 500.
Nos está mostrando si llegara a haber una moda, como no se repiten los datos, no hay moda. Eh, la mediana. Esta información que vemos aquí, que estoy subrayando, es la mediana, que es 0.80613. A la derecha nos está dando la mediana estándar, la desviación estándar, el dato mínimo, el primer cuartil, y aquí está la mediana, los datos que nos están pidiendo. Nos hace una pregunta en la exposición, ¿cuál es la media y la mediana? La media sería esta, 0.80613, y la mediana sería 0.80603. Como agregando datos en esta información, podemos ver que está el cuartil 3, aquí está el dato máximo, abajo podemos ver el rango, la moda, como no hay moda, por eso aparece un asterisco, y el n de la moda, los veces de la moda, como no hay, aparece cero. Pero esa es una forma para poder encontrar lo que es la media y la mediana usando el programa Minitab. Hay otra manera también, y es moda a manera de gráficos. Para obtenerlo, nos vamos nuevamente al menú en la parte de arriba donde dice gráficos, perdón, estadísticas básicas, y abajo nos enseña la tercera opción, Graphical Summary, sumario de gráficos. Vamos a dar un clic. Nuevamente seleccionamos el diámetro. El nivel de confianza son 95.5, es el estándar, lo dejamos así. Vamos a seleccionar OK. Y nos está cargando lo que viene siendo el diagrama. Este es el test de normalidad de Anderson, Darling, y enseñando la campana de Gauss. Como información extra, lo que nos están pidiendo es la media. La media se encuentra en la caja derecha, en la tercera fila de arriba hacia abajo, la cuarta fila sería. Ahí está la media, donde dice min 0.80613. Y la mediana, nos vamos en la tercera recuadro, de arriba hacia abajo, mediana, es la tercera fila, y nos enseña 0.80613. Es la misma que habíamos visto anteriormente. Eh, Esa es la información que podemos obtener. Aquí hay más detalles, más información. Nos está dando las barras, la campana, hay tendencia hacia el centro. En el recuadro del lado derecho nos enseña lo que es la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el mínimo, el dato mínimo, el dato máximo, el tercer cuartil, el primer cuartil, la mediana, los intervalos de la media aritmética en un 95%, y la confianza del intervalo, la confianza de desviación estándar está en la parte de abajo. Perfecto, entonces el resultado de la mediana sería 0.80613 y la mediana 0.80603. Perfecto, este es, eh, esta es la respuesta de aquí. Entonces hay otro ejemplo. Y el ejemplo número 2 dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras en cada día durante 25 días del mes, obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Perfecto. Nos vamos al siguiente documento. Ya tenemos los documentos cargados. Vamos a abrir nuevamente este mini tab con los datos de los fuselajes. Ok. Aquí deberíamos de tener 125 datos. Perfecto. Aquí los tenemos y ya cargaron. Entonces nos está pidiendo la media y la mediana del diámetro de estos datos. Ok. Nuevamente hay dos formas. Está la descriptiva con datos y está la gráfica. Vamos a nuevamente iniciar con la descriptiva. Seleccionamos estadística en el menú arriba, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, y
como el ejercicio anterior, buscamos obtener el diámetro. Nos pregunta qué variables opcionales, eso lo dejamos en blanco. Vamos a seleccionar en el menú de Statistics y aquí está la media. Debe de haber una pequeña marca, que es lo que nos importa. Y hay otros datos más, la varianza. Vamos a seleccionar la varianza, confianza de variación. Aquí está la mediana baja, primer cuartil, tercer cuartil. Vamos a seleccionar el rango y máxima, mínima. ¿Qué otro dato nos gustaría agregar? Aquí podemos agregar más datos si quisiéramos. Vamos a seleccionar la moda, presionamos OK y nuevamente OK y nos está cargando esta información. Entonces, si el ejercicio nos pregunta cuál es la media. La media es 0.2496. Entonces, media sería la media. Ujú. Media es, habíamos comentado que es 6.2496, 6.2496. Y si quisiéramos la mediana sería, vamos a buscar la mediana y aquí está, es el 6.2496. 6.2496 es la mediana. Así es como podemos encontrar. Vamos a hablar sobre otra información que tenemos aquí en esta descripción. Podemos ver la mediana estándar, desviación estándar, la varianza, el dato mínimo, el dato máximo. ¿Dónde está el dato máximo? No lo seleccionamos, pero si lo hubiéramos seleccionado nos daría el dato máximo, cuartil 1. Y en la parte de abajo tenemos, aquí está el cuartil 3, que estamos buscando, el máximo dato, el rango y si hubiera alguna moda, que no hubo ninguna moda. Perfecto. Así es como podemos encontrar la media y la mediana. Ahora sí hay otra segunda manera de obtener esta información y es a través de a través de los gráficas. De las gráficas vamos a seleccionar en estadística, Basic Statistics. Vamos ahora en Graphical Summary, que queremos obtener el diámetro, nivel de confianza 95%. Y aquí estamos obteniendo lo que es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Nos está ofreciendo lo que es la campana de Gauss. Los datos están centrados. Podemos ver los 125 datos están aquí. Y también podemos ver que la mediana es 6.2496 y perdón, esa es la media aritmética, que sería el promedio también, y la mediana es 6.2496, está en la parte de abajo. Cabe mencionar que es la misma mediana con la mediana con la media aritmética. Ok, sí, es la misma. Perfecto. Y tenemos los otros datos que viene siendo la desviación estándar, la varianza, la kurtosis. Estos son los datos que tenemos, 125 en total, primer cuartil, tercer cuartil y el nivel de confianza de 95% para la media, la mediana y desviación estándar. Perfecto, entonces esos son los datos que tenemos y pasamos al siguiente ejercicio. Como siguiente tema de lo que son estadísticos para describir, explorar y comparar datos, se encuentran las medidas de variación. Hablaremos de sus definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y también se encuentra la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada como S minúscula, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Y también se encuentra la varianza,
que de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Vamos a resolver los siguientes dos ejercicios. Ejemplo de emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación y estándar y la varianza. Ok, eso es lo que vamos a estar obteniendo con los datos de Minitab que ya se nos han dado. Entonces vamos a abrir Minitab. Hay dos maneras de obtener esta información. Una es de manera detallada con datos y la otra manera es a través de una gráfica. Aunque si lo obtenemos de la gráfica nos hace falta el rango, pero igual vamos a ver las dos maneras, ¿ok? Estos son los datos que tenemos. Voy a maximizar esta pantalla. Estos son los datos y debemos de tener 125. Vamos a revisar de que estén los 125. Y ahí están, 125 datos. Perfecto. Y para obtener, esto es la variación estándar y el rango y la varianza, vamos a seleccionar el Minitab en el menú Stat de estadísticas, estadística básica y estadística descriptiva. Vamos a seleccionar ahí, que es lo que buscamos, toneladas CO2 al año. Perfecto. Hay una opción en la parte de abajo donde dice estadística. Vamos a dar un clic. Por, por ajustes originales del programa, ya vienes con seleccionado lo que es desviación estándar, pero necesitamos también la varianza. Voy a seleccionar esta opción y aquí se encuentra el rango. Entonces son las más importantes. Ya están asignados lo que es el mínimo, máximo. Perfecto. Vamos a dar un clic en OK y vamos a seleccionar. Ok, si quisiéramos ver gráficos, vamos a ver solo los detalles por este momento. Ok, aquí nos está dando lo que son la información, las variables, hablando sobre respecto a toneladas de CO2 al año. En esta información nos está dando los datos que tenemos, como son 125. Aquí está esto es la media, el- la medida en estándar de error, la desviación estándar. Es lo que nos están pidiendo, desviación estándar. Nos están pidiendo la varianza y también nos están pidiendo el rango. Este es el rango 6.931. Como información adicional, aquí se encuentra también el dato máximo y el dato mínimo. El rango es el resultado de la resta obtenido del dato máximo menos el dato mínimo, que sería un resultado de 6.931, que ese es el rango. También podemos observar que se nos está dando el primer cuartil y el tercer cuartil. Encuentra la mediana y esas son las informaciones que está siendo arrojada por Minitab. De esta manera, vamos a buscarla de otra segunda forma, que es por gráficos, aunque no nos está dando el rango. Entonces vamos a seleccionar en el menú de estadística, Basic Statistics, Graphical Summary. Vamos a seleccionar las toneladas, doble clic, toneladas CO2 al año. Nivel de confianza 95%. Vamos a seleccionar OK. Y ya tenemos nuestra gráfica, la gráfica del test de normalidad de Anderson y Darling. Ok, como podemos ver está la campana de Gauss, están las gráficas, tiene tendencia central. Ok, y aquí de la columna del lado derecho, bueno, en la caja del lado derecho,
Allí nos está ofreciendo, nos están pidiendo lo que es la varianza, que es 1.7207 y la desviación estándar. La, la varianza es el resultado de elevar al cuadrado la desviación estándar. Es decir, que si multiplicamos 1.3117 por 1.3117, el resultado es 1.7207. Es así como se obtiene. Igual nos está dando el primer cuartil, los datos mínimos, los datos máximos, el tercer cuartil, la media. Si restamos el dato máximo, del dato máximo, si le restamos el dato mínimo, nos estaría arrojando lo que es el rango. En esta gráfica no podemos, no se está enseñando el rango, pero si minimizo, aquí, aquí tenemos el rango, que es 6.931. Perfecto. Entonces, si nos están pidiendo lo que es la varianza, es 1.721. La varianza es 1.721. La desviación estándar, que es esta, 1.312. 1.312. Y el rango 6.931. Ok, es el ejercicio 1. Vamos al ejercicio número 2. Ejercicios años para obtener el título de licenciatura. A continuación, se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según los datos de Estados Unidos de Estadísticas de Educación del Centro Nacional, en inglés es US National Center for Education Statistics, obtener el rango nos está solicitando el rango, la desviación estándar y la varianza. Nuevamente, aquí tenemos un archivo que se nos ha sido brindado ha sido brindado por parte del profesor. Está cargando. Perfecto. Nuevamente, según la información que tenemos, ok, nos está pidiendo el- los estudiantes y el tiempo de años. Tenemos 30 datos. Perfecto, 30 datos. Se obtuvieron los datos de 30 estudiantes y cuántos años les tomó cumplir lo que es su licenciatura. Vamos a obtener lo que es la varianza, la, perdón, la desviación, el rango y la varianza. Perfecto, vamos nuevamente. Hay dos maneras. Vamos a seleccionar la de detalles, información. Con detalles sería en estadística, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics. Vamos a seleccionar el tiempo en año, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a seleccionar el menú y asegurarnos de que nos arroje lo que es la desviación estándar, que ya está señalada. La varianza también nos están pidiendo y el rango. Seleccionamos OK y OK. Y nos está arrojando Minitab la información que estamos buscando. N es el número de datos que tenemos. N con un símbolo de asterisco significa que es la moda, no hay moda. Aquí nos está arrojando la media aritmética, el estándar, el error de estándar de la media, desviación estándar. Esto es lo que nos están pidiendo, que es 1.050, la varianza, que es 1.103. Hay que recordar que el, la desviación estándar se obtiene de elevar al cuadrado la varianza y nos están pidiendo el rango que se encuentra abajo, que es 4. ¿Cómo se obtiene el rango? Es del dato máximo, que es 8,
se le resta el dato mínimo, que es 4, como resultado nos da 4 de rango. Así es como se obtiene. Nos está arrojando también el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana, perdón. Ok, y la segunda forma para obtener esa información es por medio de gráficos. Basic, seleccionamos en estadística, en el menú Basic Statistics, ya sería Graphical Summary, que es qué dato buscamos, tiempo en años, nivel de confianza 95%, seleccionamos OK, y aquí tenemos lo que es la gráfica del test de normalidad de Anderson-Darling. Eh, a través de esta gráfica podemos ver como información extra, la campana de Gauss está direccionada hacia el lado izquierdo y las barras, porque las barras están al lado izquierdo. Ok, nos está arrojando en la caja del lado derecho la media aritmática, la desviación estándar, lo que nos están pidiendo, 1.0505, la varianza 1.1034 y el rango, que no lo arroja aquí, pero lo tenemos en la parte de atrás. eh, Como información extra también nos está arrojando lo que es el dato mínimo, el dato máximo. Nosotros podemos hacer, como son números pequeños, podríamos hacer un cálculo mental. Si la máxima es 8 y el rango es del dato máximo, le restamos el dato mínimo, sería 8 menos 4, el resultado es 4. Ese es el rango, el 4, como nos está enseñando en la barra de atrás, en la información de atrás. Ok, nos está arrojando lo que es el tercer cuartil. Abajo lo que viene siendo la media. La media nos está arrojando lo que es el, el intervalo de confianza para la media del 95%, que es 4.60 a 5.3922. También de la mediana y la desviación estándar. Ok, vamos a anotar los datos. Entonces el rango dijimos que es 4. 4. Nos está pidiendo la desviación estándar. Desviación estándar aquí está 1.050. 1.050 y la varianza que es 1.103. 1.103. Pasamos al siguiente tema. En el siguiente tema de estadísticos para describir, explorar y comparar datos, tenemos lo que es el tema de medidas de posición relativa y gráfica de caja. Hablaremos de las definiciones en puntuación Z. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles, estos son medidas de ubicación que se denotan como P1, P2, P3, P4 hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que abreviados son Q1, Q2, Q3. Y esos dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Vamos a tocar el tema sobre Q1, que es el primer cuartil. Este separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales que a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales que Q1. Q2, que es el segundo cuartil, este es igual a la mediana y separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil, como Q3, separa el 75% inferior de los valores ordenados y del 25% superior.
Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales al cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3, cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo. Esos son el primer cuartil, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ahí llevan 4 datos, y el valor máximo, los 5 números. Gráfica de caja. Esto conocido también como diagrama de caja y bigotes, es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, Q1, la mediana, y el tercer cuartil, que es Q3. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Vamos a utilizar la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola y Pepsi de los siguientes conjuntos de datos. Vamos a utilizar las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Lo referente a las latas en peso en libras de la Coca-Cola y la Pepsi. Perfecto, estamos abriendo el documento que fue brindado por el profesor. Los datos son 36. Como podemos ver, son 36 datos. Los del lado izquierdo, la columna del lado izquierdo son el peso de la Coca-Cola y los del lado derecho es el peso de las latas de Pepsi. Eh, Varían 36 datos. En la columna 1 hay pesos de 0.8192 en libras, 0.18150, 8163. Del lado de la columna derecha está el peso de la Pepsi, 82.58, 8156, 0.8211 y así va variando las medidas que se tomaron en estos datos. Para obtener la gráfica de caja, tenemos que seleccionar en la parte de arriba donde dice gráficas y vamos a seleccionar la opción que dice Box Plot, gráfica de cajas. Hay dos opciones, con una variante y con múltiples variantes. Yes. Como vamos a hacer comparación de dos columnas, dos variantes, vamos a seleccionar la múltiple variante Y simple. Vamos a presionar OK. ¿Qué es lo que queremos comparar? Vamos a seleccionar los dos pesos, peso de Coca-Cola y peso de lata de Pepsi. En escala, vamos a dejarlo como se encuentra ahí. Labels, podemos agregar aquí el label que queremos, comparación de latas de Pepsi y Coca. Ok, seleccionamos OK. Data View por el momento lo vamos a dejar así. Las otras opciones también lo dejamos así. Seleccionamos OK y está cargando las gráficas. Esta gráfica de comparación, como podemos ver, hay dos cajas, uno en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si observamos, la caja del lado izquierdo está hacia abajo comparado con la del lado derecho. Significa que el peso de la Coca-Cola es menor al peso de la Pepsi, que es mayor. Si seleccionamos en la caja, podemos obtener lo que es información sobre el primer cuartil, que es 0.81 4475, la mediana, que es el 0.8171, tercer cuartil 0.8021,
perdón, 821. El rango de EQ 0.006, donde observamos que dice whiskers es el dato mínimo 0.862 y el dato máximo 0.8295. Ahí podríamos obtener restando el dato mayor menos el dato menor y obtener el rango. Y n igual a 36 son los 36 datos que estamos midiendo. Si nos vamos hacia abajo, podemos ver dos asteriscos. El asterisco de arriba significa que la variable del outlier es de 0.8044 y observemos que hay otro outlier que marca una distancia que es de 0.7901. Están hacia abajo. Y si nos vamos al lado derecho, los outliers están arriba. No hay mucha separación. La de arriba, la outlier de arriba es de 0.8401 y el más bajo sería 0.8388. No hay mucha diferencia, es algo que se puede notar gráficamente. Si damos un clic en la gráfica, también podemos observar lo que es relacionada a la lata de Pepsi. El cuartil 1, 0.8211, la mediana 0.8233, el cuartil 3, 0.826, el rango IQ, que es 0.049, Whiskers 2, eso es el dato mínimo y el máximo, haciendo la resta, nuevamente nos arroja el rango y los números de datos que tenemos que son 36. ¿Ok? Hay otra manera de poder obtener más información sobre esto y voy a hacerlo a la izquierda para que podamos comparar, creando unos datos con mayor información. Vamos a hacer nuevamente, vamos a seleccionar el box plot. eh, Vamos a seleccionar lo que es múltiples y con el simple. Vamos a dejarlo la mismo vamos a dejarlo con los mismos datos de peso de la Coca-Cola y peso de la Pepsi. En Data View es aquí donde podemos seleccionar más detalles. Podemos pedir que nos arroje lo que es la caja de rango, el símbolo de mediana, el símbolo de la media, que se conecten las líneas si quisiéramos, símbolos individuales, mediana, intervalo de confianza de la caja de la mediana. Vamos a seleccionarlo, vamos a dar OK y estamos creando una gráfica que nos da más información. Ahora, las mismas cajas que tenemos al lado izquierdo en la gráfica anterior son las mismas que el lado derecho, pero ahora estamos agregando más datos. Ahora nos está arrojando una caja más grande. Si movemos el cursor en la orilla de la caja izquierda, ahora podemos observar que el dato mínimo, la mediana, el dato máximo y ahora sí tenemos el rango. El rango es 0.0394, nuevamente los datos, comparado con lo del peso de la Pepsi, el rango es 0.0262. Esto es tocando las cajas exteriores, pero si vamos a tocar las cajas, hay otra caja interna. Aquí nos arroja la información que es el IQ range, lo que estamos observando en la gráfica del lado izquierdo. Los whiskers 2, que son los datos máximos y mínimos. Y no, también de la caja derecha. Si nos movemos más al margen del centro de la caja que se encuentra en el centro, nos está dando el intervalo de confianza para la mediana, que es en el 95%, es un estimado de 0.8171. El intervalo es entre 0.8152 y 0.819253. Los datos igual siguen siendo los mismos, 36.
Y si nos movemos al centro, ahí nos está dando la mediana, 0.8171. De igual manera, se trazaron las líneas entre los outliers. Podemos ver, bueno, del outlier superior hacia la caja superior. Esa es la línea. Y si observamos en la caja al lado derecho nos arroja la misma información, pero es diferente. Por ejemplo, el lado derecho comparando lo que es el peso de la Pepsi, eh, nos da la mediana que es 0.8233, el mínimo dato 0.8139, el máximo 0.8401, el rango, los datos. Si nos vamos a la caja mediana, son los mismos datos que teníamos anteriormente en la gráfica izquierda. La siguiente caja aquí nos da el nivel de intervalo de confianza de la mediana, que es el 95%, el estimado de 0.8233 con un intervalo de 0.8215 a 0.8252. Los mismos datos 36 y si nos movemos hacia el centro, ahí nos está arrojando lo que es la mediana 0.8223 en el peso de la Pepsi regular. Estos son los datos que podemos obtener de la gráfica de caja. Pasando al siguiente ejercicio, es referente a las calificaciones de crédito FICO en USA. Y dice así, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. ¿Ok? Los 5 números que debemos de obtener es el valor mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil y el tercer cuartil. Por último, el quinto número sería el valor máximo. Vamos a obtener eso. Vamos a abrir el archivo Minitab. En el archivo Minitab son 36 datos. Y ahí ya no vamos a hacer comparaciones, vamos a obtener los 5 números a través de los datos de caja, la gráfica de caja. Ok, podemos ver los datos que son, perdón, son 30, no son 36, son 30. Y nos están pidiendo que una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa. Vamos a construir la gráfica que incluya los valores referentes a las calificaciones de crédito. Entonces nuevamente nos vamos a gráficos, box plot. Como ya no vamos a hacer comparación, anteriormente seleccionamos dos datos, ahora vamos a seleccionar la simple con un dato. Vamos a seleccionar qué dato buscamos y es el de calificación FICO. Como nos están pidiendo los 5 datos, vamos a seleccionar en Data View, vista de datos, y nos están pidiendo el dato mínimo y los máximo y los cuartiles. Entonces vamos a seleccionar lo que es el rango de caja, la mediana. Aquí es donde nos va a estar arrojando lo que es el símbolo de la mediana. Seleccionamos OK. Podemos escribir labels, pero lo vamos a dejar por el momento sin labels, que nos los dé el programa en automático. Perfecto. Y aquí es donde vamos a obtener los 5 datos. Los datos que nos está pidiendo son el dato mínimo. Vamos a moverla hacia aquí. Ok, está tomando un tiempo. Ahí está. El dato mínimo son 568. El dato máximo son 986. El rango no nos están pidiendo, pero ahí está ofreciéndolo 417. Y
nos está pidiendo, ahí son dos datos, el primer cuartil, tercer cuartil y en la mediana, el cuartil 2. Entonces, como podemos ver, ahí está el cuartil 1, que es 690.162. El cuartil 2, que es la mediana de 30 datos, sería 7. 7 sería como 15 aproximadamente, serían los datos del segundo cuartil, que es 751.798, y en el cuartil, cuartil 3 nos está arrojando lo que es el 852.342, que ese sería como en el dato número 22. Ahí es donde obtendríamos ese número, y esos son los 5 datos, 5 números que nos está pidiendo el ejercicio: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el dato mínimo y el dato máximo. Perfecto. Vamos hacia el siguiente ejercicio. Siguiente tema: probabilidad, conceptos básicos de probabilidad. Definiciones que veremos primeramente, y uno es evento. Este es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Existen eventos simples, y este es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. También existen los espacios muestral, y este de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. La P mayúscula, la letra P mayúscula denota una probabilidad. Las letras A, B y C denotan eventos específicos. P entre paréntesis A significa probabilidad de A, y este denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Hay tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Una es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Opción 2 es método clásico de la probabilidad. Este requiere resultados igualmente probables. Y la tercera forma es probabilidades subjetivas. Explicaremos esas tres formas en un momento. De las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, vamos a empezar con la de aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Esta realiza u observa un procedimiento y cuenta con el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos los resultados, probabilidad de A se estima de la siguiente forma. La fórmula es: probabilidad por A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Explicaremos más a detalles con el siguiente escenario. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según los datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencia relativa de la siguiente manera, donde P significa los accidentes, que es igual al número de automóviles accidentados, sobre el número de total de automóviles. P accidente es igual a 6.511.100 sobre 135.670.000, nos da un resultado de 0.048. Esto lo haremos en la calculadora. Ok, aquí tenemos la calculadora. Ok, lo que estamos
lo que haremos es que eh, vamos a, vamos a traer el número de accidentes que sucedieron en el año, que son 6.511.100 automóviles divididos entre el total de automóviles registrados en Estados Unidos, que es 135.670.000 automóviles, que nos dará un resultado de 0.4799. Este es la probabilidad. Si lo multiplicamos por 100, nos estaría arrojando el porcentaje, que sería 0.48%. 0.48%. Eso sería la probabilidad de que hubiera un accidente en Estados Unidos, y esta es la forma de, de la probabilidad en lo que se usa en frecuencia relativa. Pasamos al siguiente concepto, la tercera forma, y ese es el método clásico de probabilidad. En este, como habíamos dicho, se requieren resultados igualmente probables. Como ejemplo, supongamos que en un procedimiento dado tienen n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces utilizamos la fórmula de probabilidad de A, que es igual al número de formas en que pueda ocurrir A sobre el número de eventos simples. Esto nos daría, tomando las iniciales, S sobre N. Vamos a ver un ejemplo más, utilizando el método clásico de probabilidad. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer es en la calculadora usar la combinación de 60, combinación de 6, que nos arrojaría un resultado de 50.063.860. Vamos a hacer el cálculo. Ok, aquí tenemos el cálculo. Tenemos una calculadora en línea. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta calculadora es digitalizar el 60 y utilizar la tecla de combinación, que es NCR, es la fórmula de 6, cerramos paréntesis y seleccionamos igual. El resultado es, nuevamente vamos a hacerlo, 60, NCR 6, cerramos paréntesis y damos igual, y ahí está el resultado. Sería 50.063.860. Esas son la probabilidad que obtenemos en sacar la combinación. Ahora, si dividimos una, que es una la posibilidad, entre 50 millones, nos daría el resultado. Vamos a usar la calculadora. Sería 1 entre 50 millones 63.860. Nos daría un resultado de 1.9974. Lo podríamos redondear al 2 y menos 8. Como pueden ver, ahí nos está dando el menos 8. Es decir, que serían 7 ceros con el 8. Sería
la probabilidad de que nuestro boleto saliera ganador sería la probabilidad de 0,00000 ceros y con el 8. Estamos hablando de que es millonésimas, décimas de millonésimas, 2 décimas de millonésimas de probabilidad negativa que pudiéramos obtener de, de ganar ese premio mayor. Perfecto, así es como lo hicimos. Vamos al siguiente, la tercera forma, y es la probabilidad subjetiva. Probabilidad de A significa que la probabilidad del evento A se estima con base al conocimiento de circunstancias relevantes. Vamos a ver un ejemplo. eh, Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, tomando en cuenta los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer esta estimación de la probabilidad. Hasta el momento de la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0,99% de que sobreviva. Es muy alta la probabilidad, sería el 1% de que no llegara a sobrevivir, pero esto es basado sobre ideas subjetivas que ellos están tomando en cuenta. ¿Ok? Vamos a poner a prueba el aprendizaje obtenido de este documento y vamos a realizar este problema que se nos presenta y es analizar la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. ¿Ok? Nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de cada evento y cuál es la probabilidad de que haya exactamente una niña. Se tomaron 8 datos de parejas que tuvieron 3 niños y las probabilidades es de que en la probabilidad uno, en el dato número uno fueron 3 niños, en el dato 2 fueron 2 niños, una niña, dato 3 2 niños, una niña, dato 4 2 niñas, un niño, el 5 fueron 2 niños, el 6 2 niñas, el dato 7 fueron 2 niñas, un niño, y el dato 8 fueron 3 niñas. Entonces, en base a estos datos, vamos a obtener la probabilidad de que nazca de 3 hijos una niña. Lo que hacemos es que tomamos en cuenta los datos que son 8 y, y tenemos que saber en base a esta información cuántas niñas fueron de estos datos. Entonces estamos viendo que fueron 3 niñas. Esa es la uno. En la fila número 4 estamos viendo que hubieron, o perdón, es que hay exactamente una niña. En la fila 2 es una niña. En la fila 3 es otro dato más. Son dos posibilidades de que nazca una niña. Y en la fila 5 otra niña. Entonces estamos hablando que son 3 datos de 8. Lo que hacemos es que dividimos el 3 entre 8. Vamos a dividir 3 entre 8 y ese es un resultado de 0,375. Si lo multiplicamos por 100 nos estaría dando el porcentaje, que sería una probabilidad de 37,5%. 37,5% sería la probabilidad de que sea niña. De las 3 hijos que tengan, que sea una niña la que nazca y 2 niños serían. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 2 niñas? Entonces vamos a tomar de los datos donde haya 2 niñas y en la fila número 4 hay 2 niñas. Ahí es un dato. En la fila 6 hay 2 niñas y en la fila 7 2 niñas. Igualmente son de los 8 datos, 3 se encuentran 3 niñas. Es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Dividimos 3 entre 8, se multiplica por 100 que nos daría un resultado de
0.5%. ¿Ok? De que fueran dos niñas cuando una pareja quisiera tener tres hijos. ¿Y cuál es la probabilidad de que todas fueran niñas? Como podemos ver en los datos que nos brindaron, solo hay una probabilidad de 8 que sean las tres niñas. Es decir, que vamos a dividir 1 entre 8. 1 entre 8, 0.125 multiplicado por 100 nos daría un resultado de 12.5%. Es decir, que la probabilidad de que nazcan tres niñas sería una probabilidad de 12.5%. ¿Ok? Estos son los resultados de estos ejercicios de conceptos básicos de probabilidad, tomando en cuenta las tres formas. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, pasando al siguiente tema, regla de la suma. Notación de la regla de la suma. Este es un evento compuesto en cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Es decir, probabilidad de A más probabilidad de B es igual a la P entre paréntesis A, que es probabilidad de A, más P entre paréntesis de B, que es probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B. O bien, puede ser como está en la parte de abajo, que es probabilidad de A intersección de B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección de B, entre paréntesis. Como podemos ver la figura del lado derecho, dice área total 1, se ve la probabilidad de A, que es el círculo en gris, y probabilidad de B es un círculo más claro, un blanco gris claro. ¿Ok? Si seguimos leyendo hacia abajo, la probabilidad de A más probabilidad de B o probabilidad de A intersección de B es igual a probabilidad en un solo ensayo. Ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. Probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y P probabilidad de B denota la probabilidad de que ocurra B o ocurra probabilidad de A y B o probabilidad de A intersección de B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurren en el mismo ensayo. Regla intuitiva de la suma. Para obtener probabilidad de A más B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A más B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Como vemos en el dibujo del área que enseña área total igual a 1, el círculo de probabilidad de A, que es más oscuro, está separado ahora de la probabilidad del círculo B. Entonces, probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Definiciones. El complemento de un evento A denotado con A y una línea vertical arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Vamos a ver un ejemplo. Probabilidad de A o complemento de A es igual a probabilidad de A más
probabilidad de complemento de A, que es igual a 1, como vemos el área sombreada debajo. Es un cuadrado y dentro del cuadrado se encuentra el círculo con la probabilidad A. En ocasiones se requiere saber cuál es la probabilidad de A, pero también cuál es la, la no probabilidad, el error de probabilidad, lo que se quedaría fuera y se descartaría. Ok, vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mucho mejor. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Como podemos ver, hay dos columnas del lado derecho. El sujeto realmente mintió. En la columna nos enseña que dice no mintió y la columna derecho sí mintió. Abajo de no mintió está el número 15, falso positivo, 32, verdadero negativo, que está su descripción del lado izquierdo. En un momento leeremos. Resultado de prueba positivo nos da que fueron 15 de los que no mintieron y 42 sí mintieron en la prueba del bolígrafo. Abajo en el resultado de prueba negativo nos dice que 32 salieron verdadero negativo y 9 falso negativo. Ok, vamos a resolver los ejercicios. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Vamos a calcular la probabilidad de que un sujeto con resultado de prueba negativo no mintió. Estas son las pruebas negativos que no mintió. Es en esta columna. Y vamos para allá. Ok. Probabilidad de negativo más, esa es la fórmula, probabilidad de negativo más probabilidad de no mintió menos probabilidad de negativo intersección de no mintió multiplicado por y dividido sobre el total de espacio muestral. Es decir que la probabilidad de negativo, P negativo y P no mintió sería 32 más 9. Si nos regresamos al anterior, estos son los del P negativo, el 32. Y aquí están los que no mintió, falso negativo, los que no mintió es 9. Entonces, 32 más 9 más 15 más 32, que viene siendo probabilidad. Este es el de no mintió, resultado prueba positivo que no mintió, más el de 32, resultado prueba negativo. Entonces, más 15 más 32, menos el de probabilidad de negativo, el de no mintió, sobre el total de espacio muestral. Si contamos el 15 más 42, el 32 más 9, nos viene dando un resultado de 98. Entonces, 32 más 9 son 41. 15 más 32 son 47 menos el 32. Esto nos está dando un resultado de 56. Ahora vamos a hacer la división de 56 sobre 98. Esto lo podemos hacer con la calculadora. Vamos a hacer 56 entre 98. 56 entre 98. 0.5714, como nos indica aquí. Perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Ok. La prueba de que haya negativo o haya mentido. Ok, vamos a hacer esto. Entonces vamos a ver en la columna la probabilidad del sujeto que tenga un resultado de prueba negativo. Los que salieron negativos son estos, los de abajo, la fila de abajo, estos.
y, y que o haya mentido y que sí mintió, entonces es de los 9. Entonces nuevamente vamos a hacer la fórmula que tenemos aquí arriba. Entonces si calcule la probabilidad de que el sujeto que tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Entonces sería 9 más. Sería 9 más 42 más. Este fue el que no mintió. Vamos a usar la calculadora. Ok. Ok, entonces vamos a hacer el 9 más el 42 es igual a 51 y sería el 9 más el 15 serían 24. Entonces, regresando el 51 más el 24 nos da un total de 75, menos el 9 de los que no mintieron, es el 9, nos da un resultado de 66 y ahora vamos a dividirlo entre la población que son 98, entre 98 igual a 0.6734. Claro, si lo multiplicamos por el 100%, sería el 67%. ¿Ok? Esa es la probabilidad. Pasamos al siguiente ejercicio. Regla de la multiplicación. Notación de la regla de multiplicación. Probabilidad de A y probabilidad de B es igual a probabilidad al evento A que ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Como indica en la fórmula de abajo, que es probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de multiplicación. Esto es porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento. Probabilidad de B. Notación A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer BA como B dado A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de las demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes, lo contrario. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Regla formal de la multiplicación. Probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por la probabilidad de BA. Como vemos entre paréntesis. Regla intuitiva de la multiplicación. Vemos las dos fórmulas que hay que tener en cuenta. A y B son independientes. Primero se debe responder si son independientes. Si es sí, entonces se usa la regla de la izquierda, que es probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Y si no son
independientes, es decir, que sean dependientes, entonces se usa la fórmula de probabilidad A y B, que es probabilidad de A por la probabilidad de B A. Hay que asegurarse de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. Vamos a hacer un ejemplo referente a esta fórmula. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es muy baja y esta es de 0.0014 por año, según los datos de Pacemaker and ICD Generator Malfunctions de Micelle, Journal of American Medical Association, Volume 295. Consideraremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D, la letra D de defectuoso y la letra B de buenos, bien. Ok, un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Y eh, problema B, suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, es decir, que de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Ok, antes de proceder, para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestran a continuación. Podemos ver que hay 3 letras B, que son los 3 marcapasos que funcionan bien, y 2 letras D, que son los 2 marcapasos que están defectuosos. Inciso A, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos probabilidad de A es igual a 3 marcapasos que funcionan bien y 2 marcapasos que están defectuosos, y en la probabilidad de B ahí hay nuevamente 3 marcapasos y 2 defectuosos. El primer marcapasos es B, que es de que funciona bien, y el segundo marcapasos también es B, que funciona bien. Es decir, que vamos a obtener 3 marcapasos y vamos a obtener 3 marcapasos y de 5 de la muestra total. Esto vamos a multiplicar por los otros 3 marcapasos de la muestra total, que son 5, es decir, 3 quintos por 3 quintos. Es una multiplicación directa, 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, son 9 25avos. Si hacemos la división de 9 entre 25, vamos a hacerla, 9 entre 25, nos da un resultado de 0.36. Si lo multiplicamos por 100, nos estaría dando una probabilidad de 36%. ¿Ok? Vamos a lo que es el inciso B. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien, en la primera selección quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad A es de 3 buenos, 2 defectuosos, se toma 1, sería 1 de 5, perdón, 3 de 5. Y en la probabilidad B,
ya como hemos tomado uno, el espacio muestral son 4. Entonces ahí ya vamos a tomar uno más que son 2 de 4. Lo que hacemos es multiplicar el primer marcapasos por el segundo marcapasos B, que son 3 sobre 5 por 2 sobre 4. Igual multiplicación directa, que son 3 por 2 son 6, 5 por 4, 20. 6 sobre 20. Si hacemos, podemos reducir la fracción a 3 décimos, aunque es lo mismo si hacemos la división de 6 sobre 20. 6 sobre 20 nos da un resultado de 0.3. Si lo multiplicamos por 100 nos daría el porcentaje, que es un 30%. Eh, en la opción B es un 30, la probabilidad es de 30%. En la probabilidad, en el, en la opción A, la probabilidad es de 36%. Es más alta cuando es independiente. ¿Ok? Y cuando es dependiente, baja la probabilidad. Vamos a hacer un ejercicio de neumáticos defectuosos. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Es muy baja la probabilidad de 5,000 neumáticos con 200 neumáticos defectuosos. Si hacemos la multiplicación, 200 sobre 5,000. La probabilidad es de 0.04%. Entonces sí es muy baja. Ahora, nos arroja un problema a resolver de probabilidad, que es si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? De las 4 llantas. Ok, si lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer de la forma dependiente, es decir, que si tenemos 200 neumáticos defectuosos y de ahí vamos a tomar 4, perdón, tenemos 5,000 neumáticos de los cuales vamos a tomar 200, vamos a tomar 4 neumáticos, ¿cuál es la probabilidad de que esos 4 neumáticos nos toque un defectuoso? De esos 5,000 hay 200 defectuosos, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a buscar la probabilidad. Ok, eh, si, si obtenemos uno de, tomamos un neumático de los 5,000, entonces sería 1 sobre 200, tomando en cuenta los defectuosos. Vamos a hacer la multiplicación y vamos a tomar un segundo neumático, pero ya como no regresamos la muestra, nos quedan 199. Tomando en cuenta 200 neumáticos, tomar 4 de 200. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la multiplicación de 1 sobre 200 por 2 sobre 199. 1 por 2, 2, multiplicación directa, y 200 por 199 son 39,800. Vamos a hacer la multiplicación. 200 por 199, 39,800. Ahora, vamos a dividir 2 sobre 39,800. Y eso nos da un resultado de 5 a la menos quinta potencia. Significa que hay 4 ceros. Es un negativo de 4 ceros y el número 5. 0.00005. Es el porcentaje. Si lo multiplicamos por 100, nos estaría arrojando la probabilidad de 0.05%. Esa es la probabilidad de que de 200 llantas que nos salga defectuoso una, sería una probabilidad de 0.005. Aquí tenemos el resultado. Y esto ha sido todo en este aprendizaje de la unidad 3, de la unidad 2 y 3. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Carlos Sanguino. Mi número de
Matrícula es 22210915, Estadística Inferencial 1 de la materia de Estadística. La carrera es Ingeniería Industrial Semipresencial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Gracias.